Podrían culpar al señor Trump y sin duda lo harán. No hay guerra entre Estados Unidos y Venezuela. El profesor Richard Wolff afirma que el imperio occidental no está simplemente en declive, se está desmoronando a una velocidad alarmante. Este análisis expone por qué las acciones desesperadas de Estados Unidos, desde las sanciones fallidas hasta la militarización, no son una muestra de fuerza, sino el síntoma de una crisis terminal. Para comprender la verdadera dinámica del poder mundial, no olvide dar me gusta y suscribirse. En el pasado tuvimos un cargo en el gabinete llamado Departamento de Guerra, con el que Estados Unidos copió a Gran Bretaña, que también lo llamaba Departamento de Guerra. Luego, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la posición de Estados Unidos era la de gestor del imperio global, se cambió a Departamento de Defensa y ahora se está volviendo a cambiar a Departamento de Guerra. Traten de entender lo que eso significa. El militar estadounidense destruyó un barco a 1000 millas de distancia de Estados Unidos, en el Caribe, en el sur, cerca de Venezuela y Trinidad. Una embarcación en la que se desplazaban 11 personas. Nadie sabe de dónde, nadie sabe hacia dónde, y nadie sabe qué había en la embarcación, aparte de las 11 personas que fueron ejecutadas sumariamente. ¿Qué pasa aquí? No hay guerra entre Estados Unidos y Venezuela. No hay amenaza para Estados Unidos por una embarcación. Una pequeña con 4 motores fuera de borda, ¿sabes? A 1000 millas de distancia. Uno debe preguntarse, ¿por qué harías esto? ¿Qué demonios te llevaría a ser el juez, el jurado y el verdugo al mismo tiempo de estas 11 personas, quienes quiera que fuesen, lo cual probablemente nunca nos será revelado aquí, quizás en otro sitio, pero no en este? Y a una entidad completamente nueva que es un nuevo ejército interno llamado IC, cuyas órdenes le otorgan una suma que asciende a unos 170,000 millones de dólares durante los próximos 5 años para incrementar su tamaño considerablemente. Sí, en este momento tienen la directriz de deportar a inmigrantes indocumentados, pero les insto a recordar una profunda lección histórica. El ejército que se organiza y comete atrocidades en el extranjero, tarde o temprano vuelve a casa y hace esas mismas cosas en casa. Bueno, admito que me acerco a este asunto desde una perspectiva occidental. Debo aclararlo, soy ciudadano estadounidense. Nací, trabajé y vivo aquí, en los Estados Unidos. Les hablo desde la ciudad de Nueva York. Así que abordo la respuesta a su pregunta, no solo desde el punto de vista de Occidente, sino literalmente desde el centro del imperio occidental que actualmente se encuentra en declive. Para mí, la situación es muy dramática, es sumamente rápido, se está desmoronando en lo que me parece un corto periodo de tiempo. Entiendo que la historia humana ha visto muchos impe, el griego, el romano, el otomano y así sucesivamente en todas partes del mundo, y siempre he entendido que es un proceso largo y gradual. En cierta medida que esto es largo y lento, darme esto a mí mismo, porque ahora mismo, parece desmoronarse muy rápidamente, así que no quiero resolver eso. No creo que sea una contradicción que deba resolverse, es más hegeliano. Una contradicción que constituye la realidad en la que vivimos. Habiendo hablado de lo largo y lo lento, permítanme decirles cómo lo ve alguien que ahora mismo está asombrado por lo rápido que está sucediendo. Y esto es lo rápido a lo que me refiero. La guerra en Ucrania es parte de esto, y solo han pasado 3 años, un poco más de 3, y miren lo ocurrido.
Al comienzo, nuestros líderes aquí nos afirmaron que Rusia estaría de rodillas y que el rublo se convertiría en escombros. En otras palabras, se esperaba que esta fuera una historia breve, sencilla y completamente unilateral. Nos mantuvieron con esa historia hasta bien entrado 2022, 2023 y así. Mientras Occidente añadió más y más capas, muchas más sanciones y una cantidad mayor de armamento y armas de mayor calidad, así como más dinero. Muy dramático. Nosotros, frente a todo eso, una derrota constante a manos de Rusia, cuyo rublo no se desplomó, cuya economía no se vino abajo, cuyo historial de crecimiento económico ha sido más rápido en estos últimos 3 años que el de Estados Unidos, si se mide por el crecimiento porcentual anual del PIB y cosas por el estilo. Eso es sumamente dramático y está conduciendo a este país a experimentar una especie de desdoblamiento esquizofrénico de la conciencia. Existe una minoría, quiero ser claro, una minoría, aunque significativa, que ve la guerra en Ucrania como una derrota. Parte del comportamiento de Trump es porque él también lo ve así. Pero la abrumadora mayoría de los estadounidenses no admitirá esto. Castigar al señor Modi y a los indios con un aumento del arancel que ya era elevado para ellos, porque no estaban dispuestos a cesar la compra de petróleo a Rusia. Es un arancel extra, es un arancel punitivo. Es un arancel que, si se permite que se mantenga, perjudicará a empresas indias y estadounidenses en grados insignificantes. Lo que sucede, a mi juicio, son actos desesperados, y uso la palabra intencionadamente. Estos son actos de desesperación de un gobierno que intenta contener su declive, porque al igual que yo, lo perciben como algo que se acelera rápidamente. Irónicamente, tengo que decir ahora que no es tan rápido como ellos temen que sea. En parte, se debe a la postura política de los Estados Unidos para justificar la extrema severidad de la guerra arancelaria contra el mundo y las sanciones a gran parte del mundo. Estas son acciones agresivas extraordinarias que han de justificarse, y la justificación aquí es irónica y en última instancia muy peligrosa. Del refuerzo de la noción de un imperio en declive por parte de aquellos que se esfuerzan por evitarlo. Pero, sin quererlo, al tener que justificar lo que están haciendo, le están enseñando al pueblo estadounidense a temer. Un proceso que, de hecho, ya está en marcha, pero que la mayoría aún se niega a aceptar. Así que están atrapados entre el impulso de negación y la paradoja de que quienes se montan en esa ola para acceder al poder deben consolidarla. Creo que algo parecido está ocurriendo en Europa. Para justificar un 5% de tu presupuesto para defensa, tienes que exagerar la amenaza de que Rusia invada toda Europa. Debes revivir 75 años de mentalidad de Guerra Fría, como si ésta aún existiera. Segundo ejemplo, y son cosas pequeñas, pero deberían verlas en este contexto. Érase una vez, poseíamos un gabinete nombrado Departamento de Guerra,
en el que los Estados Unidos emularon a Gran Bretaña, quien también lo denominaba Departamento de Guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el gestor del imperio global y el nombre fue cambiado a Departamento de Defensa. Ahora se está volviendo al Departamento de Guerra. Intenten comprender lo que implica. Eso es parte de cómo se posiciona Estados Unidos en su propia mente como grande y poderoso, ahora quitándose el velo, la envoltura, el disfraz para revelar el poder bruto subyacente. El mismo día que anunciaron eso, el militar estadounidense destruyó una embarcación que se encontraba a 1000 millas de los Estados Unidos en el Caribe o el sur del Caribe, cerca de Venezuela y Trinidad. Una embarcación en la que 11 personas se desplazaban sin que nadie sepa de dónde venían, a dónde iban ni qué contenía el barco. Excepto las 11 personas ejecutadas. ¿Qué ocurre aquí? No hay guerra entre Estados Unidos y Venezuela. Una pequeña embarcación no amenaza a Estados Unidos, ¿saben? Una embarcación con 4 motores fuera borda que está a 1000 millas. Uno debe preguntarse, ¿por qué harías esto? ¿Qué demonios te impulsaría a ser el juez, el jurado y el verdugo a la vez de estas 11 personas, quienes quiera que hayan sido, información que probablemente nunca nos revelarán aquí, tal vez en otro lugar, pero no en este? Finalmente, y aunque suene contradictorio, también existen todo tipo de contradicciones. Por ejemplo, el dólar estadounidense como moneda mundial es parte de la dominación del imperio de Estados Unidos. El imperio, como la libra lo fue para el imperio británico. Sí, todo eso es cierto, y por eso el ascenso de los BRICS, el ascenso de China, desafía algunos de los privilegios que el dólar otorgaba al imperio occidental. Pero recordemos que el dólar también fue la moneda global con la que China logró su milagro económico de los últimos 30 o 40 años, e India también. Así que no es como si el dólar hubiera sido un obstáculo. Veríamos mucha más actividad en contra del dólar, porque pueden. ¿Por qué lo harían? Tener una moneda universal no representa un inconveniente para la nación que aspira a ser el proveedor universal de manufactura a nivel mundial. Sin embargo, eso es una conveniencia. Es bastante similar a la relación entre la manufactura china y los principales minoristas del mundo occidental, Amazon, Walmart, Target. Ellos son distribuidores a gran escala de la vasta producción manufacturera china. Se necesitan el uno al otro. Sin China, Walmart no sería el minorista número 1 del mundo. Y viceversa. Entonces, dentro de China se observará, y ya se aprecian indicios, que la gente no tiene prisa alguna por deshacerse del dólar. El dólar es muy conveniente y ellos son conscientes. Como economista yo les diría de que la mayoría de los capitalistas preferirían una situación que implica costos a la incertidumbre sobre lo que sucedería si el dólar dejara de ser la moneda global. China tiene controles de capital. El yuan no puede, al menos aún, jugar ese rol. Nadie más puede.
Así que, superado un determinado punto de análisis, si realmente se empieza a avanzar en esa dirección, surgiría una incertidumbre sobre los pagos y el intercambio a nivel global, una divisa que muchos capitalistas no desean ver ni tampoco manejar. No desean tener que asegurarse en contra. Las repercusiones de esto es un proceso mucho más complejo de lo que uno podría llegar a imaginar. Ni una palabra he dicho sobre la dimensión militar de todo esto. Y deben ser conscientes de que eso también es un peligro acechando en el trasfondo. Si ustedes provocan a Occidente, especialmente a los Estados Unidos, si le privas de su hegemonía económica y por consiguiente de su hegemonía política, podría decidir apoyarse en lo que le queda, que es la hegemonía militar. Teniendo en cuenta que tanto ustedes como yo nos encontramos en la fase descendente de este espectro, sí, el declive es sumamente acelerado. Me refiero a la cultura europea, a cuando comenzaron a navegar sus embarcaciones alrededor del mundo y a construir sus grandes imperios coloniales. Pero también me remonto a aquella época, aunque mi pensamiento se inclina más hacia el Renacimiento y la Reforma, y a todo el desarrollo de Europa, que se regodeaba en su autoimagen como el centro del mundo. El centro cultural, el centro político, el militar, tuvo varios siglos de autocelebración que se mantuvo a pesar de muchas de sus contradicciones. Se masacraron a una escala que el mundo quizás nunca vio, culminando en las guerras mundiales. Pero es verdaderamente espectacular que todo esto, que hemos dado por sentado a lo largo de más de 500 años, o cualquiera que sea la cifra, ahora mismo se esté desmoronando. Pero a la vez no, déjame darte de nuevo la contradicción. Mirando a nuestro presidente en Estados Unidos, notamos en su toma de posesión que había alineado en la plataforma detrás de él no a los más grandes pensadores, ni a los mejores atletas, ni a los poetas o actores. Él alineó a los multimillonarios, los Musk y, ya sabes, los Zuckerberg y toda esa gente. Y la otra noche, creo que anoche o anteanoche, tuvieron una cena importante en la Casa Blanca, y a todos nos mostraron fotos de esta gran cena, donde todos los líderes de alta tecnología vinieron de California y se sentaron en la Casa Blanca. Con el presidente, el único excluido, Elon Musk, porque se ha portado mal y por eso el señor Trump tiene que hacerlo a un lado. También es un mensaje para las otras personas en la mesa. Si se portan bien, estarán en esta mesa, y si no se portan bien, no lo estarán. No faltan indicios de hacia dónde puede ir esto. El mismo presidente que está aumentando enormemente el presupuesto de defensa y aumentando enormemente el ejército interno llamado ICE, ya ha demostrado que está dispuesto a enviar ese ejército a las ciudades, a Portland, Oregón en su primera presidencia, ahora a Los Ángeles en la segunda y ahora con amenazas para Nueva York y Chicago. Bien, ¿y para qué los envía allí? Para acabar con el crimen. Las estadísticas muestran un descenso del crimen en años recientes. No es tan importante, pero la verdad es que tuvo que inventarlo. Tuvo que recurrir a las zonas rurales. En las zonas rurales de este país hay un miedo a la ciudad. Mucha gente del campo no va a la ciudad y al preguntarles por qué, responden, me dispararán o me robarán la cartera, pero son fantasías. Vivo en Nueva York, nadie me ha robado, nadie ha disparado, etc.
Y ahora los pasos más importantes de las 2 últimas semanas. El gobierno de Estados Unidos tomó una participación del 10% en las acciones de Intel Corporation, una de las empresas gigantes de California, con un acuerdo escrito de que pueden comprar otro 5%. Si posees el 15% de las acciones de una empresa así, eres un decisor de facto. Usted está entre los principales accionistas, los propietarios de estos negocios, que pueden tener un efecto desproporcionado en la junta directiva y en lo que estos hacen. Pues esto es extraordinario. Para salvar a la empresa, se dijo, por seguridad nacional, se afirmó, el gobierno y la alta dirección de esta corporación se convierten en la misma entidad. Veamos. Si los trabajadores hacen huelga, es al gobierno. ¿Enviará el gobierno a los militares lo que a veces sucede? Entonces, ¿será una huelga contra el gobierno? ¿No funcionará el sindicato? El gobierno eliminará el sindicato de la misma manera que lo está haciendo ahora con los empleados federales, disolviendo el sindicato directamente. Es decir, estamos hablando de cambios muy grandes en la estructura interna del capitalismo estadounidense. Hubo un acuerdo con Nvidia y AMD para obtener. El gobierno se queda con el 15% de los ingresos por haberles permitido vender, si no me equivoco, maquinaria y chips de fabricación de chips a China. El gobierno es socio de esas 2 corporaciones. Ahora, si recuerdan lo que fue el fascismo alemán o el fascismo italiano, la fusión de la cúpula de las empresas alemanas con el partido nazi o Hitler, los fascistas de Mussolini, deberían detenerse y respirar hondo aquí. Lo que surge en Estados Unidos es un capitalismo con 2 cimientos, las grandes acumulaciones de capital, Vanguard, BlackRock, Blackstone, conocidos en todo el mundo, porque han empezado a ser los capitalistas del mundo, y la alta tecnología, la única parte dinámica que le queda al capitalismo estadounidense. Financieros y alta tecnología, y el señor Trump se está posicionando como su portavoz, como su líder, como su cabecilla. ¿Sacrificarían gran parte del resto del capitalismo estadounidense? La respuesta es sí. ¿Y por qué digo eso? Porque lo han estado haciendo. Han acumulado fortunas gracias a los últimos 30 o 40 años de neoliberalismo globalizado. Son los victoriosos. Ellos dominan el mercado global. El capital global está llegando a sus manos y ya han comprado grandes porciones del mismo. La izquierda en Berlín lucha por un sistema de control de alquileres y descubre que el mayor propietario de tierras, casero de Berlín, es estadounidense. Olvidé si era Blackstone o BlackRock, pero uno es el casero principal con el que compiten. Vaya, esta es una extraordinaria reorganización del capitalismo de los Estados Unidos para servir como la agencia. Si te agrada la frase, el Comité Central de los Capitalistas, el de Estados Unidos. Reconoce que a los financieros, a la alta tecnología y a los demás no les importa, ya que sacarán provecho de la situación global en su totalidad. Y desean pactar con los chinos. La guerra no es de su interés. Y eso también es una contradicción porque el señor
Trump desea que ellos crean que su predominio global es el mejor camino a seguir, y de eso no están convencidos en lo más mínimo. Muchos de ellos no lo quieren, les disgusta y discuten y se oponen. Eso se está disputando aquí y será un factor tan influyente en lo que ocurra como la contradicción entre China y los BRICS, por un lado, y Estados Unidos y el Grupo de los 7, por el otro. Toda empresa que conozco aquí en los Estados Unidos que de alguna forma u otra participa en el comercio internacional, ya sea comprando o vendiendo en el extranjero, tiene instalaciones de almacenamiento o de producción en el extranjero. Cada una de ellas está reevaluando urgentemente su estrategia para los próximos 5 a 10 años, porque el mundo ha cambiado. No desean encontrarse en un país que vaya a tener aranceles elevados que afecten directamente su negocio. Los subirán o bajarán, o atrasarán su implementación, o bien los eliminarán. La incertidumbre es. Y no creen que desaparezca. Saben que el señor Trump estará 3 años más y que el apoyo a él. Trump es tan grande que aunque deje la escena, quien venga después. No digo que todos decidirán igual, no lo harán. Pero no está sucediendo nada más que una simple reevaluación. Si quieren pruebas de que la reunión en Pekín y Shanghái, etc., fue importante, es exactamente eso. Es que cada país, cada corporación se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cuál debería ser nuestra estrategia? Si estos aranceles continúan, si se retiran, y principalmente con la incertidumbre que ahora se ha desatado mundialmente, podrían culpar al señor Trump y sin duda lo harán. Pero por cierto, eso es solo un detalle. Todos los líderes mundiales, con sus problemas económicos en Europa, Asia, África, América Latina, culpan al señor Trump. Y hay suficiente grano de verdad en que sus problemas se agravan por el arancel, la sanción, lo que sea. Tienes al señor. Trump ha logrado movilizar la mayor hostilidad global que podría haberse imaginado hacia los Estados Unidos como nación, y apenas estamos en los albores de cómo se manifestará todo esto. Cada compañía se está preguntando sobre eso y está tratando de resolverlo. Claro que están esperando. Le dirán a Trump, invertiremos 800,000 millones como la Unión Europea. Financiar, invertiremos. Eso es gratis, no significa nada, la verdad. No tenemos idea de cuál será el papel de Estados Unidos en nuestras futuras inversiones, porque nos es imposible tomar una decisión racional. Así que te callaremos dándote algo que puedas decirle a tu gente. Luego veremos cómo son las cosas en 2, 4 o 6 años y te diremos a dónde iremos. Y usaremos eso como una amenaza, porque si haces cosas que no deseamos, reconsideraremos el compromiso y te responsabilizaremos por desbaratarlo. Sí, antes de acabar, permíteme explicar desde Estados Unidos por qué existe esa contradicción que tan bien resumes. El señor Trump también, como cualquier corporación o nación, está tratando de descifrar cómo afrontar el declive del imperio estadounidense. Lo que el profesor Wolf describe no es solo un análisis del presente, es un vistazo a la trayectoria futura de un imperio en declive. Hemos visto cómo se están sentando las bases de un nuevo tipo de capitalismo de Estado.
¿Cómo cree que evolucionará esta situación en la próxima década? Compártanos su visión en los comentarios. Para seguir descifrando las tendencias que